De aniversario, 63 años contigo, cumpliendo nuestra misión evangelizadora, con la mejor información, veraz y precisa, programación variada y amena. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos escuchan por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se une también Huánuco, que nos está escuchando por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca, Chota Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts, y también estamos nos pueden descargar en el teléfono celular y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. ¿Qué tal? ¿Qué tal Muy el fin de bien. semana? ¿Todo bien? Todo bien. Todo lleno de actividad. Lleno de actividad, pero más tranquilas, ¿eh? Todo más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. tranquilo. Bueno, te contaré que en unos minutos más tarde, a las 11, voy a entrevistar a Mario Vargas Llosa sobre su nueva novela, obviamente sobre política también, que se llama Tiempos Recios, y que ya me la leí, porque si no, no lo puedo entrevistar. Así que la recomiendo mucho, ¿eh? Muy... A las 11, ¿no? A las 11, pero la novela es muy entretenida. Siempre los temas de Vargas Llosa, de una forma u otra, están relacionados con el poder, ¿no? Y esta es una novela, pero que más que una novela de poder, creo que es una novela de traición. ¡Qué bárbaro! Todos se traicionan unos a otros. Tienes que tener un mapa ya de las traiciones, ¿no? Está como para una serie. Es como... tiene un aspecto un poco cinematográfico, ¿no? Ya. Ahora, como sabes, los novelistas pues inventan muchas cosas, entonces, y él no pretende que este sea un documento histórico, pero sí tiene, por supuesto, una base histórica, ¿no? Y bien estudiada, pero hay muchas tradiciones y muchas malas lecturas, ¿no? Y tal vez uno de los elementos que a mí más me ha divertido, sobre todo por los días que estamos viviendo en el Perú, es esta acusación de comunista, ¿no? Claro, en los 50, con el macartismo muy en boga en los Estados Unidos, todos eran comunistas hasta que demostraron lo contrario, ¿no? Y lo mismo pasó en Guatemala. Pero que eso suceda hoy en el Perú es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Que a Vizcarra se le acuse de comunista como se le acusaba pues al pobre presidente de Guatemala, que había sido elegido en elecciones limpias y que quería hacer una reforma agraria que la verdad, vista a los ojos de hoy, era una cosa pero tan, ¿cómo les puedo explicar? Capitalista esa reforma agraria, que era al contrario, digna de ser copiada. La verdad es que el libro es fascinante, como suelen ser esos libros, te atrapa. Yo me lo he leído el sábado y el domingo, y sí, pues todos nuestros países de vez en cuando están sometidos a estos tiempos recios, ¿no? Así que vamos a conversar sobre los tiempos recios del Perú también con Mario Vargas Llosa ahorita para la República a las 11 de la mañana. Sí, y claro, la entrevista queda colgada para los que necesiten verla después, ¿no? Pero en fin, estamos ahí, en ese punto. Y en el punto de la política, por supuesto, las cosas se comenzaron a calentar desde el viernes con esta denuncia por usurpación de funciones planteada por el Procurador del Estado contra el... A ver, ¿cómo lo llamamos? ¿Expresidente del Congreso? No, presidente de la Comisión Permanente. Presidente de la Comisión Permanente. Era una pregunta recurrente, Rosa María. Muchos oyentes nos preguntaron durante toda la semana si era una usurpación la que está haciendo el señor. Yo creo que hay que distinguir varios momentos, ¿no? ¿Han habido momentos de usurpación? Yo creo que sí. O
O sea, en el momento en que Pedro Lachea juramenta a Mercedes Arauz, todo el Perú fue testigo de un acto delictivo, porque de verdad, tal vez así que ella renunció al día siguiente, pero digamos, fue una juramentación espuria porque no tenía ninguna base constitucional. Y de eso nadie ha vuelto a hablar. Ese es el verdadero acto de usurpación, creo yo. El de tratar de imponer a una presidencia falsa, ¿no es cierto? Sobre la base de una interpretación absolutamente antojadiza de la Constitución, que no ha salido a defender, como ustedes verán, ningún doctor Truquini, ¿eh? O sea, ningún constitucionalista se ha atrevido a decir que eso que vimos es constitucional. Entonces yo, si hubiera sido el procurador, hubiera ido por ahí, ¿no? Y yo lo dije al día siguiente, que alguien, ojalá que Mercedes Arauz tenga un buen amigo que le diga que eso es usurpación de funciones. Y no lo hizo sola. Le toma el juramento el presidente del Congreso. Obviamente hubieron otros ahí también que aplaudían, ¿no? Aupaban y todo lo demás, pero ese acto es, creo yo, mucho más grave que presentar una demanda competencial, arrogándose el título de presidente del Congreso, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo que hay es más bien, como se dice, una guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, Olachea presenta la demanda, al día siguiente el procurador lo denuncia. Es algo así como, tú me mandas tus abogados, yo te mando mis abogados, ¿no? 2 disparos, 3 disparos, parece una ranchera mexicana, ¿ya? Pero es más que nada eso. Es más que nada eso. Reitero, si hay un acto de usurpación manifiesta, donde sí efectivamente yo creo que los implicados tendrían que responder, es por la juramentación de Mercedes Arauz. ¿Y eso todavía lo pueden denunciar? Pero por supuesto está absolutamente vigente, no ha pasado hace 30 años, ha pasado hace 15 días. Hace 15 días Mercedes Arauz juramentó como presidente de la República. En una juramentación absolutamente espuria, que pudo haber causado mucho daño, mucha zozobra y mucho desconcierto. O sea, el Perú tiene 2 presidentes, decía la gente. ¿Qué está pasando acá? Y de ahí tú estuviste en la calle, la indignación. Y además, no solamente 2 presidentes, sino luego que era un acto simbólico. ¿Simbólico de qué? Del caos. Porque lo único que puede simbolizar eso es que es un desastre, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que ahí hay una causa, en ese acto. No en que el presidente del Congreso se dirija al Tribunal Constitucional. Ahora, en todo caso, el Tribunal Constitucional es el que tiene que defender, ¿no es cierto?, al señor Olachea o desestimar su pretensión. O sea, ¿en qué sentido? O sea, el primer acto es que, lo expliqué paso a paso. El Tribunal Constitucional recibe la solicitud del señor Olachea y tiene que establecer, primero, ¿el señor Olachea es competente para actuar o no? Eso es lo primero. O sea, no es competente para actuar, chao, se acabó. Ahora, segundo, dice, sí es competente para actuar. Muy bien. Entonces vamos a ver la cautelar. Bueno, jamás en la historia del Tribunal Constitucional se ha suspendido un proceso electoral en marcha, donde hay otro poder del Estado. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones ya empezó a trabajar. El Jurado Nacional de Elecciones también tiene sus competencias. ¿Puede el señor Olachea, con una demanda competencial, suspender las competencias del Jurado Nacional de Elecciones? No lo puede, pues. No puede. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones puede participar. Dice, señor, yo estoy acá, por si acaso. Entonces, yo no creo que suspendan el proceso electoral en absoluto. Porque además, anoche lo decía Pedro Cateriano, lo ha explicado muy bien, el proceso electoral emana de un mandato constitucional. Cuando los 2 poderes del Estado, ¿no es cierto?, se trompean, por ponerlo de alguna manera, ¿quién gana? Gana quien dice el pueblo que gana. El árbitro es el pueblo. El voto se devuelve. En el diario de debates de la Constitución del 93, eso está muy bien explicado. Por el mismo Chirinos. Dice, al final quien decide es el pueblo. O sea, devuelves la controversia al pueblo. Porque no hay forma de que se arregle. Y vamos, que no había fórmula para que se arregle, ¿no? O sea, nadie podrá acusar a Vizcarra de no haberlo intentado. Porque lo intentó por todos los medios. No hubo forma. O sea, la terquedad y la necedad del Congreso una y otra vez generó esta situación.
O sea, yo no creo que haya sido Vizcarra. Al contrario, yo siempre digo, de lo que lo hemos acusado es de ser un lentito. O sea, entonces, 85% del país aprueba la disolución del Congreso, no solo porque sea conveniente, es decir, que sea legítima, sino porque también creen que es constitucional. Y es una magnífica noticia. Antes solamente a la gente le importaba que fuera conveniente, ahora le importa que sea constitucional, lo cual está muy bien. Porque por lo menos comenzamos a tener cierto aprecio por el Estado de Derecho. Y que haya un 5%, 10%, 5 o 10% que considere que es inconstitucional, bueno, es su sana opinión, pero como dicen, podemos tener opiniones distintas, pero los hechos no son distintos. Los hechos no son distintos. Todos vimos a Mercedes Arauz juramentar, utilizando un artículo de la Constitución que no es aplicable, porque es el de la suspensión, para una encargatura que juramenta. Un desastre. Pero en fin, yo siempre he dicho que podrían alegar que estaban muy confundidos, ¿no? Desconocimiento, en fin. Ya hay algunos atenuantes, ¿no? La confusión del momento, la ira, emoción violenta, qué sé yo. Ya veremos las defensas. Pero, yendo de nuevo al tema de fondo, sobre si es usurpación de funciones o no, yo creo que eso lo va a decidir también un proceso penal. Para eso tenemos un Estado de Derecho. Y demorará probablemente, ¿qué les puedo decir? ¿2 años en definirse el asunto? ¿2 años? Fácil. ¿En el Poder Judicial? Fácil. Y si le dan la razón al Congreso y hay otros congresistas. Ya no pasa nada. Se llama sustracción de la materia en derecho. O sea, ya lo que íbamos a discutir en realidad es irrelevante. Ahora, ¿qué relevancia podría tener? Supongamos que el Tribunal Constitucional dice, sí, ¿saben qué? Sí quiero hablar de este asunto. ¿Ya? Porque el señor, bueno, no es competente, pero asumo que tiene una puedes encontrar una salida, ya tiene una competencia delegada porque no habría quien la asuma si no fuera él, lo que fuera. Muy bien. Y el tribunal emite un pronunciamiento declarativo, ¿ya? Y tal vez le dé la razón al Congreso, pero dice, bueno, para la próxima vez que haya cuestión de confianza, el proceso debe ser de esta manera. Eso podría establecerse. Pero ya es declarativo, no aplica para lo que ya pasó, aplica para lo que vendrá. Y sí es verdad, eso hay que decirlo, que la Constitución amerita una discusión bien fuerte sobre estas instituciones. ¿Por qué? Primero, porque no estamos acostumbrados a usarlas. Segundo, porque son importadas del parlamentarismo a un régimen presidencial. Tercero, porque se han convertido en equivalentes cuando no lo son. Es decir, vacancia contra disolución del Congreso. Entonces, ¿quién llega primero? Y claro, en esta jugada de Vizcarra, él llegó primero porque acto seguido lo vacaron a él, acuérdense, no tenían los votos para vacarlo, pero que pretendían vacarlo a él. Entonces, el punto acá central es escuchar un poco lo que dijo la Comisión de Reforma Política, la que nombró el mismo Vizcarra. ¿Y qué dijo sobre estas materias? Lo primero que dijo es bien interesante, que es que en la observación de leyes, que es un derecho que tiene el presidente de la República, una vez que una ley ha sido observada, el Congreso debería poder aprobarla solo con mayoría calificada de 87 votos. Cosa que no sucede y que sucede en toda América Latina, como en Estados Unidos, que el presidente tiene derecho de veto. Este sería un derecho de veto, si quieren, pero sí con mayoría calificada. Eso bajaría la tensión entre Ejecutivo y Legislativo, porque el Legislativo necesitaría una mayoría calificada para aprobar una ley que es manifiestamente inconveniente o inconstitucional a ojos del Ejecutivo. Lo segundo es que la cuestión de confianza ya no la hagan los ministros por separado, ni que tampoco se pueda censurar ministros por separado. Te censuras el gabinete entero. Entonces baja la tensión del control político ministro por ministro. Es una locura en realidad. Entonces, ¿no te gusta lo que ha hecho el ministro tal? Ah, bueno, te bajas del gabinete. Entonces va más rápido. Y la otra es que no se pueda vacar al presidente por incapacidad moral, porque en realidad esa es una institución que ha derivado, ¿no es cierto?, de su uso, pero no fue la institución como fue pensada. ¿A qué me refiero? Cuando se establece la vacancia por incapacidad moral en el siglo XIX, se refería a incapacidad mental. Que se vuelve loco. Claro, o sea, física o mental.
Pero en vez de poner mental, porque en esa época no se usaba la enfermedad mental, se pone moral. Y cuando Fujimori renuncia, se le imputa una conducta inmoral. Pero no en el sentido de enfermedad mental, sino inmoral de sus actos contra el bien, ¿no es cierto? En el sentido de malicia, bondad. Entonces, se determina que lo vacan por incapacidad moral. A partir de que se abre esa puerta con Fujimori, esa puerta es transitada muchas veces. A Toledo casi lo vacan. ¿Ok? A Humala lo amenazaban también. Bueno, a Kuczynski tuvo que renunciar. Y al señor Vizcarra lo han amenazado todos los días, desde que se reveló el año pasado, el 28 de julio. Entonces, la institución no fue pensada para eso, no fue pensada para sacar del poder al presidente con cualquier excusa. Pero sí hay que decir que esta constitución es una constitución donde en la controversia define el pueblo, pero a criterio del presidente. ¿Por qué? Porque la escribieron para Fujimori. O sea, es una cosa de locos, ¿no? O sea, los fujimoristas no entienden que esta es la constitución que escribió Fujimori para él mismo. Entonces, si no les gustaba, debieron haber reformado la constitución el primer día. En 2 legislaturas con 87 votos. Y los tenían. Pero en vez de hacer las cosas bien, a Mauricio Mulder se le ocurre meter una modificación a la cuestión de confianza en el reglamento del Congreso. Entonces el Tribunal Constitucional dijo no. Si hubiera hecho las cosas bien, hubiera modificado la Constitución en 2 legislaturas, pero no tenía los votos, pues, de nuevo. Necesitas 87 votos. Esa es la historia, muchachos, no hay más. Entonces, el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar si quiere pronunciarse. No está obligado en el sentido de, digamos, estar prohibido que declare improcedente la acción por falta de competencia, no. La OEA lo obliga, esa es una cosa que he leído que me ha hecho una gracia. El secretario general de la OEA, el señor Almagro, emitió un comunicado muy amable para el gobierno del Perú, diciendo que esperaban que en un futuro el Tribunal Constitucional dijera algo al respecto. Esa opinión del señor Almagro es la opinión de la OEA, no. Hay un mandato, no. Hay una resolución de la Corte Interamericana que dice, no. Todo no. No sé por qué se enredan tanto en la que es que la OEA ha dicho. ¿Y quién es el señor Almagro? Es el secretario general de la OEA, con mucho respeto, pero no es juez. Nadie le ha pedido que dirima nada. Y en el mundo fuera de Perú no hay un solo gobierno que no reconozca al gobierno de Vizcarra, ni uno solo. Y no hay una sola agrupación de países, ningún mecanismo multilateral que no reconozca al Perú como una democracia en este momento. Nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Son ya pues las escaramuzas, ¿no? ¿Va a demorar? Va a demorar, por supuesto. Bien, pero te digo, el caso de usurpación de funciones, de 6 meses a 1 año veremos algo y en 2 una sentencia. Y en el caso del Tribunal Constitucional, si es que se decide ir por el fondo del asunto, para marzo, pues, tiene que escuchar a las 2 partes, tiene que esperar 30 días, hay audiencias, etcétera, etcétera. O sea que ahí no veo por qué están todos tan agitados. José Alejandro Godoy, que está en línea, le pregunta a Rosa María, ¿no estaría buscando con la demanda del señor Olachea una destitución de Vizcarra aplicando combinadamente los artículos 113 y 117 de la Constitución? Pero muy remoto, pues, ¿no? O sea, porque, a ver, saquemos la Constitución, ¿ya? El 113, ¿ok? Y el 117 son los que establecen cuando cesa el presidente de la República, ¿ya? Por muerte, por renuncia, ese es el 113, por vacancia, por incapacidad moral. Pero también establece que hay algunas cosas que el presidente no puede hacer. Impedir las elecciones, ¿no es cierto? No convocarlas, etcétera, ¿no? Entonces, el 117 es el que te dice las únicas causas por las cuales el presidente de la República puede ser acusado, ¿ok? Y se las voy a leer. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria,
No creo, ¿no? Ya, muy bien. Eso es un delito, está tipificado en el Código Penal. No calza. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales o municipales. Pues al contrario, quiere hacer unas. Por disolver el Congreso, salvo en el caso previsto en el artículo 134 de la Constitución, por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. No está impidiendo su funcionamiento. La comisión permanente puede reunirse, solo la comisión permanente, y puede disolver el Congreso, sí, en el artículo 134 de la Constitución, que es el que ha usado. Claro, puede ser acusado durante su periodo, pero si es acusado durante su periodo en un proceso por esto, ¿cuándo creen que se va a resolver? Más o menos cuando termine el periodo. Entonces, de verdad, es demasiado absurdo toda esta historia. Pero en fin, estamos para hablar de economía con el ex ministro de Economía, Alonso Segura está con nosotros, pero hacemos pausita primero, ¿no? Creo yo. Y regresamos, porque miren, ustedes deben estar ya, bueno, muy bien, la política y la plata. ¿Y la plata? ¿Y la plata? ¿Cómo afecta todo esto a nuestros bolsillos? Claro, eso estamos muy preocupados, porque claro, todo muy bonito, pero el país no va a crecer, nadie invierte un centavo, nadie sabe qué va a pasar. No, bueno, ya tenemos una idea más clara de lo que va a pasar, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, estamos con el ex ministro de Economía y economista muy conocido. Acá el doctor Segura está con nosotros. Creo que primera vez que viene, ¿no, Abel? Sí, a esta humilde morada, ¿no? Y nada, bueno, vamos a conversar sobre la política y la economía y el impacto que tiene la política en la economía. Y empecemos por ahí. Algunos dicen, la política en realidad no le importa a la economía. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, bueno, antes gracias Rosa María por la invitación, cuando quieras. Mira, estamos acostumbrados a decir que en el Perú, porque en otros lados se importa y bastante. Puedes ver el caso de Ecuador, por ejemplo, y que decanta reciente, Claro. ahorita, en todo tipo de problemas sociales inclusive. Pero, digamos, en el Perú, a diferencia de otros países, se decía que no afecta, que van por carriles separados. Yo creo que eso no es necesariamente cierto. Lo que pasa es que hemos tenido unas épocas de bonanza por factores externos y porque sí tenemos una buena gestión macroeconómica, digamos, Banco Central, Ministerio de Economía. Y un marco que permite, ¿no? Sí, entonces hacía que cualquier impacto de esa naturaleza pasara un poco desapercibido. Pero digamos, hay conflictos políticos y conflictos políticos por un lado, o sea, los decibeles y la persistencia, el ruido en los últimos años ha sido bastante más fuerte, ¿no? Y por otro lado, a veces la economía está más débil, y cuando uno está más débil, digamos, si yo soy un campeón Claro. de decatlón, me hago un resfriado, no pasa nada, pero si tengo 85 años, Claro. ¿no? Entonces, sí hay razones que podrían explicar que sí tenga cierto impacto en la economía en las condiciones actuales. Esto no significa, sin embargo, Rosa María, que digamos pues que va a inducir una crisis económica, ni mucho menos. Me parece, y eso está documentado, que es bastante más relevante lo que pase fuera de Perú, por ejemplo, en esta controversia o esta guerra comercial y tecnológica China-Estados Unidos, otros conflictos geopolíticos. Eso
típicamente afecta más la economía peruana a través de los precios de nuestras materias primas, a través de la demanda por nuestras exportaciones, crecimiento de nuestros socios comerciales, etcétera, ¿no? Ahora, sería bueno explicarle al público, para que entienda bien esto, qué explica el crecimiento de un país. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que explican? ¿Solo las exportaciones, el consumo interno? Son varias cosas. Lo primero es, digamos, se habla por el lado de quiénes gastan, quiénes demandan la producción del país. Por un lado, tenemos las exportaciones, otros países que demandan nuestros productos. Y para un país que tiene un sector minero, por ejemplo, tan importante, o agroexportador, es muy relevante qué ocurre con los consumidores de esos países. China, por ejemplo, principal demandante de nuestro cobre. Si a China le va mal, al cobre le va mal, y por tanto al precio del cobre, a la demanda de cobre, a nosotros nos va mal, ¿no? Ese es un canal externo. Otro canal es las demandas, se llama de inversión. La inversión, tanto privada como pública, genera mayor actividad económica y genera empleo. Entonces, cuando la inversión privada o pública se ralentizan, la economía va más lento. Y si caen, también puede hacer que la economía vaya aún más lento, ¿no? Y esa es la variable quizás de la que podemos hablar que tiene más incidencia, el factor político, en la inversión privada sobre todo. Y algo en la pública por decisiones de funcionarios cuando ven incertidumbre. Entonces ese es un segundo componente. Y un tercer componente es el consumo de las familias, que es bastante grande, significativo, es el componente más grande en el PBI, ¿no? Tiende a ser bastante más suave, no tiende a dar cambios bruscos. La inversión privada sobre todo puede dar saltos bruscos. Cuando hay confianza puede ir muy rápido, cuando hay incertidumbre se puede contraer muy rápido, digamos, ¿no? Un ministro de Economía entonces tiene delante de sí 3 cajones. Uno que se llama exportaciones, otro que se llama inversión y otro que se llama consumo. Exacto. Y diría que son 4, porque la inversión distingue entre privada y pública, porque ahí entra mucho la gestión pública, claro, también. Entonces, 4 cajones. Mire, cualquiera puede ser ministro de Economía, 4 cajones. Entonces, a ver, ¿cómo nos van las exportaciones? Pésimo. Los chinos no nos compran nada, maldición. Cierra el cajón. Inversión privada. Nadie quiere venir a este país, ¿qué cosa está pasando? Cierra el cajón. Inversión pública, ¿qué pasa con los alcaldes, los presidentes regionales? No gastan la plata, cierra el cajón. Consumo, ¿qué pasó con la campaña navideña? Nadie comió pavo, cierra el cajón. Se fue el país al diablo. Así es. Ojalá fuera tan simple, ¿no? No es así. Pero tenemos que explicárselo a la gente para que nos entienda. Claro, pero me decías de qué depende. Entonces la pregunta es, operamos en un contexto de incertidumbre. Nadie sabe, o es difícil saber, cuál va a ser el comportamiento del sector externo, si va a haber mayores controversias, por ejemplo, que afecten el precio del cobre. Pero digamos, de que el Ministerio de Economía no tiene usted, digamos, en esas 4 posiciones, a alguien pensando cada una de ellas. Tiene que haber, pero de nuevo, y hay. Tiene que haber. Y el Banco Central lo mismo, que conduce en política monetaria. Claro, ¿no? Entonces ahí tienes a 3 gurús que miran China todo el día y le dicen, ministro, tranquilo, China sigue creciendo. Mientras China crece el mundo. Ya. Tenemos, o sea, se organiza el trabajo. Se organiza así, pero ahí es difícil. ¿Por qué? Porque nadie tiene bola de cristal. Claro. Entonces, a diferencia de hechos consumados en economía y particularmente en formulación de política económica, uno tiene que mirar hacia adelante y tratar de anticipar comportamientos. Claro. Ahora, si yo creo que la inversión pública, por ejemplo, o que la economía se va a debilitar porque va a caer el precio del cobre por China, Estados Unidos, etcétera, ¿qué debería ser? Es decir, el rol del sector público es contrapesar, se llama política contracíclica. Por eso, se baja, se ralentiza, exacto, pichicata. Y viceversa. Vamos a hacer unos incentivitos acá. Exacto. Ahora, ¿qué peso tiene cada uno de estos cajones en el crecimiento económico del Perú? El consumo, pero que responde a decisiones de millones de hogares, es como 60%. Es lo más fuerte. Es lo más fuerte de lejos. ¿Exportaciones? Exportaciones es alrededor de 15%, lo por el estilo. Y el otro 25%. Sector público 20% y sector privado 20%. Lo que pasa es que eso suma más de 100%. Lo que pasa es que tienes importaciones que más o menos se netean, ¿no? Ok. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por esa razón se explica la pichicata que le meten al consumo. O sea, en realidad hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando un ministro de Economía dice, pueden retirar su CTS. ¿Qué es lo que está haciendo? Poniendo dinero en el bolsillo de la gente para que se lo gaste.
O les vamos a dar un bono para que se compren la casa completa. O sea, en realidad lo que quiero es que te compres la casa completa. Yo te doy el bono para incentivarte, pero tú quiero que te... Eso es incentivar el consumo. Eso es incentivar el consumo y eso dentro de márgenes que no, digamos, quiebren la caja fiscal ni generen distorsiones, se hace en momentos donde hay una aceleración. Por ejemplo, cuando yo era ministro de Economía tuvimos un choque externo brutal. El precio del cobre cayó 4 años y pico consecutivos y en general los precios de nuestra canasta exportadora. Fue el más largo que hemos tenido en los últimos 100 años y el más profundo. Entonces se tomaron ese tipo de medidas transitorias que permitiesen darle mayor capacidad de consumo a los hogares. Se tomaron otras también para incentivar inversión privada, inversión pública, etcétera, ¿no? Claro, pero ahí es donde tienes que usar la imaginación y decir, ya, ¿cómo hacemos para que la gente consuma más? Porque normalmente el consumidor se supone que es un ser racional, ¿no? Siempre te enseñan eso en economía. Los agentes son racionales. Si yo sé que viene una crisis, yo me abstengo de consumir, porque tengo que racionar mi consumo para que me alcance. O sea, si yo sé que me voy a quedar sin trabajo mañana, pucha, lo que me han pagado este mes lo voy a guardar, no lo consumo. Entonces, ustedes tienen que hacerle creer a la gente, que tranca ser ministro de Economía, ¿no? De que el futuro es feliz. Sí, es tratar exactamente de mitigar la incertidumbre. La incertidumbre es mala para todos los agentes, como dices, para los hogares, pero también para aquellos que invierten. Dicen, si yo quiero poner un negocio nuevo y voy a depender de cómo vaya la economía, evidentemente, y mi retorno va a ser en varios años, si veo un contexto incierto, digo, me aguanto y veo que se aclare. Claro, ¿no? Vamos a ir a la y inversión. No se genera empleo. Vamos a ir a la inversión privada, que es el animalito más... Es que es el más volátil, claro, es el que da el más bandazos. delicadito de todos los animalitos. Es el más sensible a la incertidumbre. Los hogares ralentizan algunas decisiones. Por ejemplo, tú no puedes decidir, bueno, ya nadie come en la casa. No, pues. O saco a mis hijos del colegio, Exacto. que son los componentes más grandes, digamos, ¿no? Lo que puedes decidir es, en el margen, no me compro el televisor nuevo. Exactamente. El electrodoméstico, que se llama consumo hogar. Duradero, ¿no? Exactamente. Electrodomésticos, consumo de tipo mejoras en el hogar. Exacto. Cosas que puedes dejar de hacer un tiempo, ¿no? No para siempre, pero, digamos, si tengo que pagar el impuesto predial todos los años, no tengo que pagar, ¿no? O sea, la capacidad de decisión discrecional de los hogares es bastante más limitada. Por eso es que, como dije, es más suave. Más suave. Tiende a moverse menos. Ahora, sin embargo... Se está desacelerando, claro, pero suavemente, ¿no? Ahora, sin embargo, en los últimos 20 años, el consumo por hogar ha crecido enormemente en el Perú. Esa es la razón por la cual, digamos, 25% salió de pobre, ¿no? Pero eso es porque los ingresos aumentaron sustancialmente, Así es. fruto de buenas políticas macroeconómicas y este impulso externo brutal que favoreció a Perú. Claro. Entonces las clases medias prácticamente se duplicaron y la pobreza se redujo casi a la tercera parte, ¿no? Entonces eso significa mayor capacidad de consumo, pero sobre la base de mayores ingresos. Claro. Entonces puedo hacer ese gasto. El problema es cuando uno quiere hacer un gasto pero tiene incertidumbre sobre sus ingresos futuros. Claro. Entonces, vamos por parte. Ya tenemos los 4 cajones. Ahora nos vamos al cajón de la inversión. Privado o pública, escoge cuál primero. Empecemos por la pública. La gente dice, pero si es inversión pública, ¿por qué la aguantan? Ya, ahí viene otro tema. La inversión pública, efectivamente, en los últimos 3 años ha estado muy por debajo de lo que fue en años previos. Es decir, la ejecución del presupuesto disponible para inversión pública ha caído bastante en términos porcentuales. Mucha plata se queda en caja. ¿Por qué cae la inversión pública? Y hay una serie de razones. La primera es que en el Estado peruano hay miles de unidades ejecutoras. Miles, efectivamente. Miles. Tienes 1.900 municipios, más de 1.900. ¿Cuántos, en unidades ejecutoras, pliegos tenemos 500, creo, ¿no? Pero sí, en unidades o ejecutoras... Más todavía. No, yo sé, como 3.000, creo. Exacto, son muchísimos. Solo tenemos un número para redondeemos. 1.900 y pico gobiernos locales, 25 regionales, y a nivel del gobierno nacional debe haber cientos de unidades ejecutoras. Porque cada dirección, por ejemplo, de educación regional es una unidad ejecutora. Exacto. Cada una. Entonces toman decisiones de gasto y varias de ellas, algunas inmensas, de inversión. Claro. Entonces, algunos creen que el ministro de Economía es el que dice como que prende y apaga la luz y dice, ya, sube la inversión, listo. Colegio, pero hospital. Como comprenderán, construir un colegio o una carretera toma formular estudios, tomar la decisión de ejecutar, se ejecuta durante 2, 3 años. Entonces,
es complicado. Si yo quiero incentivar la economía vía gasto público, A lo inversión en Keynes. particular, Claro. a lo Keynes, de repente quiero tomar lección hoy día, pero mientras entre el primer centavo en la economía, pueden haber pasado 18 meses y cuando entre el último, de repente 3 años, 4 años Y ahí- o más, si se paraliza, ¿no? Y ahí juega mucho la política, ¿no? Porque un presidente puede decir, ya, yo meto todo en inversión pública, pero lo va a ver mi sucesor. ¿Para qué? No, y mi sucesor es uno que yo no quiero y quiero que, más bien yo quiero regresar. Entonces ya, el último año nada, ¿no? Eso No complicado, es tan ¿no? así, te diría que es un poquito al revés. Es al porque revés, también en quiero dejar un realidad buen quieren recuerdo. anunciar que yo inicié la obra. Claro. Y salir en la foto de que yo fui el que la lanzó, así La no hayan política- metido un centavo. la política etcétera. es un veneno para la inversión Exacto. pública. Entonces, eso es una parte, ¿no? Es verdad. Hay otros factores que también inciden. Entonces, por ejemplo, cuando los funcionarios sienten que las condiciones en las cuales toman decisiones son inciertas, que van a tener denuncias, que no se sabe quién va a ser el siguiente ministro, el siguiente Son alcalde. seres humanos los funcionarios. Entonces ¿no? también dicen, bueno, estoy mejor si es que no tomo la decisión. Si Claro. no tomo la decisión no me pasa nada. Es lo que digo siempre, ¿no? se mimetiza con el escritorio. Entonces ya no lo Exacto. ves. El funcionario ha Entonces, desaparecido. Eso también ocurre en entornos como el que hemos vivido por los temas de la bajada de corrupción, por tanto ruido político, controversias ejecutivo-legislativo. El cierre, yo creo que baja la tensión por ese lado, pero también por otro vamos a ver ahora sí nuevo gabinete. A mí, digamos, vamos a ver cómo funciona ese gabinete. Los principales ministros de infraestructura Claro. son nuevos, Trujillo cercanos es al viejo, presidente. ¿no? Son nuevos ministros, ha regresado a la Ha cartera. regresado. Ah. No fue de una gestión feliz, digamos. No, no, en absoluto. Entonces, y estamos en el periodo donde tienes que meter los goles, los últimos 3 meses del año. Ahí se mete casi la mitad de la inversión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la primera parte tienes que formular No, estudios ya sé, y pero todos los digamos, trámites. Y yo siempre digo, la vida no dura un año. En el sector público sí. O sea, lo que En no has ciertos gastado, temas, sí. lo que no has gastado el 31 de diciembre se revierte. ¿Ya? Y No todo, en inversión pública hay lo que se llama continuidad de inversiones. en algunas, pero el MEF te tiene que autorizar y no te autoriza todas. Lo que pasa es que hay partidas que sí efectivamente revierten y si no efectuaste el gasto, tienes que iniciarlo nuevamente en enero. Exactamente. Hay presupuestos multianuales desde un punto de vista conceptual y fiscal. Saber por dónde va mi No, yo trayectoria de sé. gasto para que no revientes la caja Pero en ya, el futuro. claro, ¿no? pero eso ya es en Pero planificación. el proceso administrativo sí Así tiene es. que hacerse anualmente. Y ¿no? eso es ridículo. Yo entiendo que todos estén preocupados. O sea, lo que parece que hubiera en inversión pública es la mentalidad de los 90, es decir, un país pobre, sin plata, con bajísima recaudación, manejando con caja única y al centavo el país, porque no había otra forma. Pero luego de 20 años de crecimiento, se maneja igualito. Y además no es vacuna contra la corrupción, como hemos visto claramente. Sí, en realidad no es tan así. Hay el principio digamos, unidad austeridad. del tesoro en todos los países manejados, pero en el Perú se descentralizó y se descentralizó muy rápido Y cuando muy no tenías mal. capacidades y muy Y mal. muy mal. Entonces el tema es que en realidad no tienen muchos de estas entidades, llamémosle como quieran, unidades ejecutoras, pliegos, Claro. para la gente, digamos, a lo mismo, no tienen suficiente capacidad como para tomar decisiones. Entonces muchos de los procesos se demoran, se caen porque están mal hechos. Ahora, No hablemos de corrupción, simplemente claro, están mal hechos. Incompetencia. claro, Sí, exacto. incompetencia. Entonces no avanzan a la velocidad que debieran. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, experiencias exitosas, que siempre en el Estado son bien útiles? Lo de los panamericanos. Contratas todo Estado a Estado y se construye modularmente a toda velocidad. ¿Esa experiencia es replicable? No. Limitadamente, hay varias cosas que entraron en Panamericanos. Esa experiencia Estado a Estado, y ahí sí voy a discrepar un poco, no es una práctica internacional buena para infraestructura. ¿Qué significa Estado a Estado? Básicamente lo que significa es, como bajo mis reglas de contratación pública no camina, se lo encargo a otro Estado y que se haga bajo sus reglas de contratación. Así, bueno, la reina Ya. la reina del Reino Unido no es tan mal, ¿no? Pero es porque es el Reino Unido. Dáselas a Turquía o dáselas a China, No, digamos. pero digamos, pasamos una ley de los 10 países con los que sí nos podemos entender, digamos, ¿no? Pero eso es una parte, es esa. La segunda es, usualmente los esquemas gobierno a gobierno restringen competencia, y eso es malo. Es decir, dicen,
no solo son mis reglas, solo compiten empresas de mi país. Ah, lógico. Entonces, ¿por qué lo de los panamericanos funcionó? Porque en realidad no fue un gobierno típico, abrieron competencia a empresas de todo el mundo. Entonces, no fue realmente. Y incorporaron las mejores prácticas en términos de contratos de construcción, modelos de construcción, porque los ingleses son, digamos, de los mejores en modelos de infraestructura. Bueno, entonces los contratamos, ¿no? pues para todo. Son ellos. Y lo otro es, claro, es que ese modelo de oficinas de manejo de proyectos, PMO se llaman, Ajá. que te acompañan, que es de clase mundial MACE, que se trajo, que es la segunda experiencia en Perú, la otra por eso fue en Talara, o es en Talara, que te permiten acompañar al Estado. Entonces fue una serie de elementos y un equipo muy potente de funcionarios públicos, trabajaron varios de ellos conmigo en el MEF, que son los que saben más de contratación en el Estado, que los ayudaban a navegar. Entonces fue una serie de factores que hicieron que los panamericanos, y un marco legal especial, digamos, Claro, que camine rápido. Yo creo que algunos elementos de eso son replicables y debían hacerse. El Ministerio de Economía, la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada, está trabajando eso, parte lo tiene recogido en su plan de infraestructura, ciertos lineamientos van a estar saliendo, me imagino, parece, en el próximo semanas. no le digo que para todo, pero para infraestructura parece bien potente, Sobre todo cuando hay, digamos, proyectos grandes o es complicado manejar un portafolio muy grande. Entonces, algunas de esas experiencias pueden usarse. Un ejemplo, y se dijo durante mucho tiempo, y el gobierno, en ese caso el presidente Kuczynski, optó por algo que sabía que no funcionaba, fue reconstrucción. En reconstrucción tú deberías tener, Igualito. digamos, un manejo centralizado y no estar repartiéndole a, digamos, a centenares de municipios con Claro, las de la plata porque al final, de manera clientelista y claro, no pueden construir nada. No, exactamente, eso es lo que sucede. O sea, imagínense ustedes que si los panamericanos que se hacían en Lima se los daban a la Municipalidad de Lima para la construcción, no hubieran habido panamericanos, pues, porque con las normas de contratación local de Perú, imposible, no se hubiera podido hacer. Ahora, varias de las lecciones, modalidades contractuales, etcétera, se pueden ya incorporar, que si son los panamericanos que trajeron, digamos, el gobierno inglés o MACE, el PMO, etcétera, se pueden incorporar. Y es lo que entiendo está pensado hacerse, está en el plan de infraestructura, está trabajado por el equipo que ve infraestructura, que metieron una parte ahí en el plan de competitividad. Porque el déficit de infraestructura en el Perú da para que el Estado construya por los próximos 100 años. O sea, no es que no haya dónde, hay tanto por hacer. Claro, pero tienes que priorizar, porque la gestión presupuestaria, obviamente no tenemos recursos ilimitados, pero justamente de ahí la importancia de ordenarte con un plan de infraestructura, incorporar todos esos instrumentos nuevos y que se usen de manera responsable y selectiva, ¿no? Porque tienes que ir viendo cómo funciona. Ahora, ¿no? regresando al punto inicial, si el Estado quisiera gastar, sí podría gastar. Tiene los fondos, o sea, lo que parece un crimen... Se queda con plata en caja. Exactamente. Sí. Y los últimos 3 años se ha quedado con bastante plata en caja. Digamos, ¿no? es como si tú dijeras, ¿no? En determinada circunscripción. ¿Se necesita un hospital? Sí se necesita. Sí. Hay tantos enfermos. ¿Tenemos los médicos? Tenemos los médicos. ¿O no hay que construir el hospital? No lo vamos a construir. Que da empleo la construcción, que genera todas estas cosas positivas. Pero en realidad la situación es otra. No es que dice, no lo vamos a construir. Dice, sí lo quiero construir y no lo puedo construir porque no tengo capacidad de ejecutar. Es un tema de gestión pública. Claro. Y los problemas de gestión, ese yo creo que es el reto inmediato y más saltante del gobierno del presidente Vizcarra, es que no ha tenido buena gestión en su gobierno. Viene también del gobierno de PPK. En general, todas las gestiones tienen diferencias, sí, pero si comparas números, teníamos 12 puntos porcentuales más de ejecución de inversión pública. Claro, eso es enorme, miles de millones más. Ya sé, pero eso, o sea, la decadencia, digamos, viene de que el sistema es malo. O sea, lo que a mí me lo preguntó un empresario, podemos hacer inversión privada, es ¿qué funcionario me va a firmar un papelito? Esto era el 30 de julio. Le dije, ninguno. Nadie te va a firmar nada. Hasta que esto no se resuelva, nadie va a firmar nada en el Perú. Porque, digamos, el funcionario público tiene una lógica de, bueno, ¿quién va a ganar? ¿No? Y digamos... Sí, ¿en qué denuncia me puede caer? ¿Quién va a estar después? ¿Quién me va a dar la orden? Estamos hablando del honrado, no el que no es honrado. Sí. O sea, ¿cuántos juicios tiene usted después de haber salido de... Ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. O sea, tengo una acusación con un grupo de ministros, un congresista fujimorista o excongresista fujimorista, pero... que es investigación. Pero digamos, o sea, no hay ninguno. Pero el caso, claro, pero póngase los zapatos pues de Pedro Cateriano, sí, ¿no? Claro.
Cada perno de cada avión es un juicio. Entonces el satélite, como digo, tiene más millaje en el Poder Judicial que dando vueltas a la Tierra. ¿Ya? Porque Sí, claro. lo han denunciado creo que 6 veces por el mismo satélite. ¿Eh? Porque eso es acusaciones políticas Por eso. y que usan de instrumento al sistema de justicia, que terminan archivándolas todas. Todas, ¿no? Absolutamente todas. Pero digamos, a lo que voy es... Pero pones ¿qué bajo incertidumbre. Claro, ¿qué funcionario quiere eso? ¿No es cierto? Usted estudió muy bien, salió afuera, tiene buenísimas notas, regio, regresa al Perú, quiere servir a su patria, ¿no? Como la ministra de Economía, ¿no? Fue a la Pacífico, a Harvard, todo macanudo, regresa al Perú. Y de repente tiene que contratar a un abogado por el cual no tiene plata porque tiene 16 denuncias de Dios sabe qué. Entonces nadie... O sea, el problema no es de la gestión de García, Humala, Toledo, PPK. El problema es institucional. Y se ha estado exacerbando porque ha habido, y yo creo que particularmente, por ejemplo, por este ex Congreso, un uso político, que lo puedes ver en el caso del exministro Cateriano, ¿no? Un uso político del sistema de justicia, ¿no? Acusar por cualquier cosa y abrir procesos, Además, ¿no? ponte a pensar, yo les voy a contar una experiencia. Cuando alguien te dice que va a trabajar en el Estado, voy a trabajar en el Ministerio de Economía, un chico joven, ¿no? Ah, sí, ¿dónde vas a estar? No, en el gabinete de asesores. No firmes nada, perdón, no firmes nada. Yo soy abogada, ¿no? Consejo, no se te ocurra, tú eres asesor, tú no firmas nada, pero nada, ni un papel. Entonces el ministro sale y dice, por favor, esta resolución con todos los sellos. ¿Qué quiere decir? Que la resolución está avisada por todas las direcciones generales. Y es ahí donde los directores generales dicen, ni hablar. Si la aviso, después yo voy a terminar preso también con el ministro. Muy flas. Eso es lo que pasa en toda la administración pública. Sí, y eso, a ver, primero es correcto que salga con todas las firmas. Lógico. El ministro, el presidente el ministro no es un monarca, no sé, no es absolutista. Entonces tiene que tener las, digamos... Y para su propia protección. Sí, pero además porque, digamos, necesita saber que todas las áreas técnicas y opiniones legales están ahí, ¿no? Pero efectivamente, cuando hay ese tipo de incertidumbre, las firmas se demoran, ¿no? ¡Horrores! Las firmas se demoran. Ahora, ahí también hay un rol de la Contraloría, ¿no? Y creo que la mentalidad de la Contraloría no ha cambiado. No ha cambiado. Siempre se ha vuelto hasta más persecutoria. Mira, entonces, la Contraloría lo que quiere es agarrarte en falta. La Contraloría no quiere acompañar tu proceso y ayudarte a hacerlo mejor. La Contraloría es como la Fiscalía. Un triunfo es meterte preso. Entonces, o decir, he denunciado tantos funcionarios, es como que su métrica es esa, y es un error. 10.000 funcionarios tienen denunciados. Es más, hay casos en que te dicen opinión previa. Sí. ¿Qué significa la opinión previa? Antes que se tomen las decisiones, por ejemplo, de gasto, le pides opinión a la Contraloría y te da la opinión y te dice todo ok. Y después comienzas y después te acusa y dices, oye, pero porque es que mi opinión previa no es vinculante. No es vinculante, no es favorable, dice, no es favorable. Claro. Entonces tú dices, ¿para qué me la das? ¿Para qué me la das? Dicen, no, es que yo después puedo encontrar otras cosas. Exacto. Y a veces revierten inclusive su decisión. No, entonces generan mucha incertidumbre. Claro. Yo creo que ahí hay mucho por trabajar. Mira, toda la administración pública, más allá del tema político, en Contraloría. Toda la administración pública quiere control concurrente. O sea, la honrada, ¿no? Que es la mayoría, digamos, dice, señor, por favor, acompáñenme en el proceso. ¿Y qué te responde la Contraloría? No. Yo tengo que esperar que usted se equivoque para meterlo preso, porque ese es mi objetivo. Sí. Y además en la Contraloría presumen que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. En algunos casos sí lo hacen, pero de nuevo también hay un tema ahí que la Contraloría debe de trabajar sobre donde hay violaciones de la norma, pero acá muchas veces la Contraloría interpreta que es un ministro de Economía en la sombra, un ministro de Defensa en la sombra, o un ministro de lo que fuera, o un funcionario, te cuestiona las decisiones técnicas de fondo. Es decir, yo debo decidir si, por ejemplo, la línea de metro va por arriba o por abajo. Ellos tienen que decir si va por arriba, el precio por metro cuadrado es 1.000, ya, listo. No, ellos decían, no, ¿por qué fue por arriba? Mejor que vaya por abajo. Yo creía que fuera por abajo. Bueno, y eso no es tu decisión. Claro. Tú no eres ministro de Transportes. Claro. No, te lo cuestiono. Pero ese es un problema recurrente también en la gestión. Que es que la Contraloría entra a discutir no la legalidad del gasto, porque la Contraloría solo tiene que discutir. Señor, ¿tenía usted autorización presupuestal, sí o no? Perfecto, primer check. ¿Tenía usted de la licitación hecha la legalidad del tenía gasto? Presupuesto, sí. Claro, sí. El gasto se condice con los lo que no unitarios, puede discutirte, lo que tú dices, es la decisión. Exacto. Pero no, mire, yo quiero que los edificios tengan, quiero 4 edificios de 20 pisos y no 5 de 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no, pues. ¿Ya? Entonces,
Ese es otro problema. Y bueno, llegamos a la inversión privada. Ujú. Pero vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestros amigos de la inversión privada, que ese es, como les digo, es el animalito más delicadito de todo el zoológico. Así es. Ese es bien delicadito. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estamos de aniversario, 63 años contigo, cumpliendo nuestra misión evangelizadora, con la mejor información, veraz y precisa. Programación variada y amena. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Alonso Segura, exministro de Economía. Rosa Bueno, María. vamos a hablar también de inversión privada, como decía, el animalito más delicado de todo el zoológico. Porque ese, de verdad, la inversión privada es muy, muy sensible, como dicen, ¿no? Entonces, ahí es donde la política yo creo que perturba más, donde la inversión privada va a contextos de incertidumbre en todas partes del mundo, ¿ah? Cuando el beneficio puede ser mayor, o sea, si no nos sacarían petróleo pues en zonas de guerra, ¿no? Exacto. O sea, sí va. Pero necesitas una compensación, básicamente, permiten una compensación mayor por ese mayor riesgo, ¿no? Exactamente. La gran ventaja de Perú es que con estos años de, digamos, responsabilidad macroeconómica, logró ser un país confiable para la inversión, que se ve en que es un país, lo que se llama grado de inversión. Y somos un país que en los últimos años no nos han hecho ninguna rebaja en esa calificación, a diferencia inclusive de vecinos como Chile, Colombia o, claro, o, vamos o a México, momento, pero hay ¿no? que explicar eso porque, Sí. te repito, el grado de inversión es una calificación que nos dan bancos de inversión, ¿no es cierto? Calificadoras de riesgo. Digamos, calificadoras de riesgo. Calificadoras, sí. Privadas, ¿ah? No nos las dan estados. Internacionales, sí. Claro, privadas, pero no son públicas, no son de ningún estado. Y dicen, a ver, no sé, Chile, ¿cuál es el riesgo? Y nos dan una nota, ¿no es cierto? Y esa nota, en el caso del Perú, no ha variado. Ahora, hay una nota que es sin nota, o sea, como los alumnos jalados, 0. O sea, por mucho tiempo no tuvimos nota. Sí, claro, estábamos lo que se llama en cesación de pagos, en default, Claro. en que eres perro mortero. Perro muertero. No pagas tus deudas. Mala fama, mala fama. Hasta que hemos entrado, me parece, hacia el final del gobierno de Toledo, ¿no es cierto? En realidad, ya con Fujimori se regulariza. No, y el ya- pago sí, pero sí. cuando obtuvimos ya la primera vez Eh, que calificamos como Como nota. grado de inversión Ajá. se llega en realidad con García. Con García recién, miren todo lo que cuesta. Cuando lo pierdes, Sí, lo pierdes, sí. lo pierdes es como estar jalado, rejalado y te demoras años en recuperarlo. Sí. Y una vez que tienes esta buena nota, ¿qué te pasa? Como cuando sales de Infocorp, la gente te presta plata Y te la presta más barata. y te la presta más barata, porque no arriesgan contigo. ¿Ya? Y problemas gigantescos como el problema de la deuda del Perú en los años 80, hoy día no es un problema. Sí, no es un problema. No es un Tenemos una deuda bastante manejable, relativamente baja, pero tenemos esta buena calificación y esta reputación de que somos un país que es Serio. en materia económica, macroeconómica, responsable y que respeta reglas de inversión. Y cuando son inversionistas que vienen de otras jurisdicciones, también nos sometemos a, sedes arbitrales internacionales, Claro, y la sí, mayoría de los casos los hemos ganado. Entonces somos vistos como un país serio, ¿no? Y eso te ayuda a tener acceso a inversión que genera empleo, crecimiento y por tanto empleo, y también te ayuda a que sea con un costo más bajo.
Entonces, esa es, digamos, tus condiciones las que tenemos que preservar, son condiciones que tenemos que preservar. Ahora, eso es, digamos, para decisiones permanentes de inversión. La pregunta es qué pasa en ventanas de incertidumbre, ¿no? Ahora, vamos despacio, porque esto también es bien importante. O sea, el Perú, de no haber estado en ningún grado de inversión, se ha demorado 30 años. Pero hoy día en estas rankings que hacen de competitividad a la OCDE, el Perú en cuestiones macroeconómicas, creo que es el primero del mundo. Sí, está primero. Primero del mundo, sí, o sea, somos... No nos lo creamos, la forma como miden es un poquito esto, pero digamos, sí es conocido que somos sólidos en macro. Como me decían, sí, mira, cuando mide mal para todos, ¿ya? O sea, son 160 países, pero digamos, lo que te está diciendo es que este país, nuestro país, aprendió con mucha dureza, pero con muchísima dureza, lo que era la farra fiscal. Sí, claro. Y que nadie va a volver ahí. Y nadie quiere volver ahí. Esperemos, ¿no? Pero también lo que te muestran estos rankings es que eres, digamos, encima de los primeritos del mundo en materia macroeconómica, pero cuando ves el resto de indicadores, exacto, estás 90, 100, 110, así todas las es. materias institucionales, de corrupción. No puedes hacerlo todo basado solo en esa espina que se te clavó en los 80s y de la cual quieres salir. Esa es tu fortaleza que no puedes perder, pero tienes que fortalecer otras áreas que están muy débiles. Y es ahí donde la inversión privada se queja, y con razón. En la micro, en las decisiones del día a día. Exactamente. A mí me regula un órgano regulador, ¿no es cierto? Y resulta que sus decisiones son impredecibles, inoportunas. Resulta que cuando yo llegué me controlaban 2 órganos reguladores, ahora me controlan 6 órganos reguladores. ¿Qué pasó? O sea, ese tipo de relación, regulación Estado y privado, es la más débil. Es que hay dos formas como falla el Estado. La regulación primero existe y debe existir donde hay los demás fallas de mercado, ¿no? Claro. Pero digamos, hay 2 formas como puede fallar el Estado. Una es por exceso, otra es por defecto. Exacto. La que tú mencionas es por exceso. Cuando dices, ya me están viendo 6 y no se ponen de acuerdo entidades públicas. Exactamente, ¿no? Incluso así. Eso es lo que se llama trabas burocráticas, etcétera. Esa es una parte. Pero ojo que también hay el otro lado. A veces se cree que el Estado peruano es muy grande, que el gobierno es muy grande. Es chiquitito. Es enano, no llega a ninguna parte. Falla muchas veces por ausencia, por defecto. Entonces hay zonas del Perú, actividades que en realidad es la ley de la selva, o no está el Estado y te las arreglas como puedes. Exacto. Y ahí también falla el Estado. Ambos extremos son malos, porque no dan garantías ni para los ciudadanos, ni para aquellos que toman decisiones de inversión. Por ejemplo, la empresa privada que va a una zona del país a invertir donde no hay Estado, el caso típico de la minería, ¿no? Y llegas a un sitio y la comunidad te dice, tú eres ahora papá. Ahora te entiendes conmigo, papá, porque no está el Estado. Entonces la empresa dice, pero yo ¿por qué tengo que hacer la carretera, la escuela, la posta, la comisaría? Acá haces todo, y si no te matamos a pedradas. Sí. Ese es un extremo. El otro es que a veces también ocurre un exceso regulatorio en que dices, yo tengo un local comercial, muchos operan de manera informal, clandestina, y no les cae nadie porque no les cae nadie, pero el que opera correctamente dice, tu letrero debía estar en 10 por azul, 15, claro. 10 por 15 y está en 10 por 10, exacto, sancionado. Sancionado. Y así. Entonces, ese tipo de cosas también reflejan fallas de gestión del Estado, fallas de priorización, ¿no? Claro. En unos casos, un Estado muy chico, en otros, un Estado que no logra ser eficiente. Y ¿no? el otro problema enorme que tiene en el tema de inversión privada es la informalidad del país. O sea, cuando hablamos de inversión privada, todos ustedes piensan, claro, viene una gran empresa transnacional, minera, eléctrica, lo que fuera. Y en realidad la inversión privada es la que hace en el día a día el Esas comerciante. son las que te mueven y visibilizan, te mueven la aguja, pero la gran inversión es la inversión de las pymes peruanas, claro, que invierten del día a día y que muchas veces casi que se mezcla con la unidad familiar. Exactamente. ¿No? O sea, el 80% de la PEA peruana es informal. Entonces, y ahí viene uno de los grandes retos que Kuczynski ofrece y se le cae al suelo y fracasa rotundamente. Dice, bajo la exigencia para la formalización, que suena lógico, ¿no? O sea, la gente no se formaliza porque la barrera es muy alta. Bajo la barrera, entonces bajo los impuestos, y deberían formalizarse, y no sucede. Lo que pasa es que suena correcto, pero en realidad hay evidencia económica internacional, y la evidencia más fuerte en los últimos años es que
esa no es la razón. Te puede ayudar un poquito al que está cerca Claro, la valla, claro. Pero en realidad el problema en el fondo es un problema de baja productividad, de baja calidad. Es decir, si yo soy una persona que no recibió una buena educación y quiero desarrollarme en el sector productivo, al final me van a contratar informalmente porque no logro generar suficiente valor para que me den un puesto de trabajo formal. Entonces ahí no soluciona diciendo te bajo impuestos o lo que fuera. Claro. Uno, a nivel de la empresa ocurre lo mismo. Si yo soy abro una empresa contigo mañana y decidimos que queremos hacer, no tengo idea, polos, y no tenemos estándares de calidad, al final no los podemos vender a cadenas grandes, a Saga Falabella, que a cualquier cadena de retail. Ripley, la que fuera. La vamos a vender informalmente en la tenemos que vender informalmente porque no tenemos un producto de calidad. ¿Y por qué? Porque no somos suficientemente productivos. Entonces el tema es, realmente el tema de fondo es cómo yo genero una economía donde las unidades productivas sean más productivas, donde las personas sean más productivas. Claro, esto es así. Y eso es una tarea de largo plazo, por eso lo importante es la reforma educativa. Por eso, Abel, en vez de hacer un programa, ¿no es cierto? Diversificación productiva. Tengo que hacer 6 programas, ¿te das cuenta? Entonces, es complicadísimo. Es complicadísimo, entonces, pero ¿cómo voy a hacer eso? 6 programas. Entonces, complicado. Invita, si quieres, por un Piero un día para que te hable de la parte de diversificación productiva. Claro. Cómo genero nuevos motores. Ustedes tuvieron eso al final del gobierno de Humala. Esa era como que la bandera del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Tenemos que diversificar y con esto, ¿no es cierto?, vamos a sacar al país adelante. Y parecía que ese impulso se iba a recoger en el siguiente gobierno, pero no pasó. No pasó, es más, en ciertos casos como diversificación se combatió, se desactivó. Felizmente el gobierno del presidente Vizcarra sí ha retomado algunos elementos de esa estrategia, digamos. Pero ¿puede el Estado dirigir la economía? No es dirigir, es que no es dirigir, es lo que tiene que hacer el Estado. Mira, no hay ningún país en el mundo, mira cualquier país desarrollado que se haya desarrollado con estados débiles. En efecto. Porque es el que te da las reglas de juego, el te genera. No significa que sea un Estado grande, por si acaso. Claro. Simplemente que sea un Estado que puede identificar cuáles son las prioridades del sector privado y lo ayude a que se desarrollen los potenciales de país. Esa era la estrategia de diversión productiva, no era la política industrial antigua de que te lleno de subsidios. Claro. Cerramos la importación Por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla el sector forestal en el Perú? Entonces tenemos acá plantas un arbolito y crece la tercera parte del tiempo y al doble del tamaño que en otros países. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde fallamos? Y te das cuenta cuando comienzas a ver que hay muchos que son roles del Estado. No tienes seguridad sobre los títulos de propiedad. Claro. Certificación. No hay certificaciones de calidad. No hay trazabilidad sobre la madera y se contamina. 3, como es un sector de largo plazo y nuevo, no hay financiamiento privado, nadie quiere tomar el riesgo. Son 30 Países años. como Chile totalmente pusieron todo el financiamiento público. Entonces ahí es donde se dan las que se llama fallas de mercado, donde el Estado tiene un rol para entrar y eso está perfectamente aceptado por el más ortodoxo de los ortodoxos o el jerga de algunos otros, el más neoliberal de los neoliberales, ¿de acuerdo? Pero el Estado en Perú pasó a una posición totalmente cómoda de decir no lo hago. No significa que no haya escogido ganadores, si quieres. En agroindustria identificó que había problemas y llenó su rol. En medida también. Y vemos que son un éxito, pero en otros casos no. Claro, y eso es hablando de sectores. En agroindustria es clarísimo, tan es así que se ha prorrogado la norma. Pero no se ha prorrogado y eso es grave. Porque se quedó en la mesa de partes del Congreso. Se quedó en la mesa de partes del Congreso. La pregunta es qué pasa ahora. La tienen que prorrogar. Pero a lo que voy es, ahí, por ejemplo, hay una gran discusión. Oye, esta norma ya tiene casi 30 años. Entonces, ¿hasta cuándo, pues? La ley agraria. La ley agraria. O sea, la pichiqueta va a durar, pero 20 años ya, muy bien. Lo que se había llegado, lo que pasa es que se cree que ya se desarrolló el sector agroexportador y en realidad hemos desarrollado solo una parte del potencial. Claro. Hay muchísimo potencial adicional. La forma como debemos pensar es cuáles van a ser las actividades económicas que puedan generar empleo productivo para los peruanos en los siguientes 30, 40 años, 50 años. Y vas a ver que no tienes suficientes actividades. Tienes que desarrollar esos otros motores. Claro. Preservar los que tienes. Minería, agroexportación. Pero te vas a dar cuenta que aún si estos siguen creciendo, es insuficiente. Y sobre todo empleo productivo formal. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde tienes que abrir
otros sectores que tienen potencial. ¿Por qué en el norte no somos una potencia acuícola? Claro, Y Ecuador lo es. ¿Por qué? ¿Dónde falla el Estado? Te vas a dar cuenta que hay situaciones como, por ejemplo, en agroexportación teníamos un SENASA, claro. que era una entidad de las pocas estados que funcionaba, pero en acuicultura no. Claro, no tenemos Entonces tú puedes certificación. ser no podías entonces puedes ser el productor acuícola más productivo del mundo, pero tu agencia, la que tiene que abrirte mercados, no los abre, no puedes exportar. Entonces, de nuevo, ahí hay una falla, que en este caso es una falla de Estado, que tengo que llenarla. Entonces, y así te puedo hablar de varios ejemplos. ¿Por qué recibimos menos turistas Ajá, que Costa Rica, que sí, Chile? Que Chile. Ya. ¿Por qué? Somos un país informal, no promocionamos el país, llega el turista y tiene una mala experiencia en muchos casos. Claro. Entonces ahí también hay que trabajar mucho. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero Claro. si el Estado no se pone a trabajar en serio, no vas a poder abrir eso. Y eso no significa necesariamente subsidios, prebendas, simplemente es cómo pongo en valor Claro. todo este potencial que tengo como país. Ahora, ¿no? en el corto plazo, que es lo que le preocupa a nuestros oyentes, claro, tenemos una nueva ministra de Economía, muy auspiciosa, su presentación, muy bien, pero la gente dice, ¿qué va a pasar con mi bolsillo Ujú. de aquí a que termine el gobierno de Vizcarra? O el inversionista privado que está, que como digo, es el animalito más sensible de todos, no estoy muy seguro de la típica, ¿no? Va a ganar Antauro Humala, va a regresar el comunismo, me van a quitar, me van a expropiar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que los tiene aterrados? Aterrados. Mira, ahí hay que sacar un poquito la bola de cristal, ¿no? Y no es Sí. materia económica, es política, Claro. etcétera, ¿no? Pero te diría, a ver, lo primero, la economía evidentemente no viene bien, viene despacito, como dice la canción. Pero por factores externos, ¿no? También factores de gestión doméstica, un poco ruido, o sea, también hay errores Claro, propios, claro. ¿ok? Hay de las dos. Yo creo que va a estar un poquito en esa línea por distintas razones. Saquemos al mundo porque no lo controlamos. No Así pinta es. bien, pero no sabemos qué No va a pasar. sabemos qué va a Asumamos pasar. que no va ni para arriba ni para abajo, se mantiene por ahí. La capacidad que vamos a tener de acelerar ese ritmo de crecimiento va a pasar por dos factores. El primero es que se mejore la capacidad de gestión del Estado. Eso no va a ser fácil. Ya, y eso no es fácil, pero eso está ahora más que nunca en manos del gobierno del presidente Vizcarra. Dos, tiene una ventana para legislar en distintos tipos de materia. Vamos a ver cómo la aprovechan en los todavía 3 meses y medio que le quedan, ¿no? Para ver si eso también genera más entusiasmo, más confianza. El hecho que no tengas Congreso, todo ese tema político, tiene algo que te ayuda y algo que te puede Claro, perjudicar. pero Te ayuda en el sentido que ya no ves, digamos, pleito político todos los días, a toda Claro, hora. claro. Y distribuido, y la población lo apoya, y 80 y tantos % estoy de acuerdo. Entonces, eso te genera, para mí, un entusiasmo en los hogares. En inversión, como dices, es más sensible, es qué viene, quién viene. Entonces, ahí eso te puede ralentizar algunas otras decisiones. Te diría que en promedio, en corto plazo, vamos a ver quizás la economía yendo a este paso un poquito más lento y esperemos que se vayan aclarando ciertas fuentes de incertidumbre como la elección de ese Congreso. Claro. Yo no creo que vaya a ser dramáticamente para bien ni para mal en ojos de nadie, ni ese ni el que viene, el 2021 Claro. y el gobierno. Pero tener tantas elecciones, son dos importantes en un horizonte corto, un gabinete nuevo, una decisión del TC que creería yo que al final, cuando sea que llega, va a decir fue constitucional, Claro. pero digamos todavía ahí pende, como dices, va a tomar unos meses, puede condicionar algunas decisiones de inversión que es muy sensible. Pero lo importante para la gente es que entienda que acá no hay una crisis económica, la economía debe seguir creciendo, no va a ser una cuestión que uno diga, wow, cómo crece, despacito, pero va a seguir avanzando, van a seguir habiendo El oportunidades. gobierno, para consolarnos, nos dice cosas como, pero es que si nadie crece, o sea, crecer a un poquito menos del 3 no está mal, si nuestros vecinos nadie crece nada, ¿de qué se quejan? Sí, la región América Latina, nuestro vecindario es malo, casi no va a crecer. Algunos de nuestros vecinos van a estar como nosotros, ¿no? Probablemente Colombia, Chile crezcan más que nosotros. Pero digamos, igual estamos dentro de América Latina entre las economías yendo lento, que mejor les va. Ahí es cuando te digo que hay que controlar por el factor externo también. Pero de nuevo, no entrar en pánico, la situación, digamos, puede ser un poquito incierta los próximos meses todavía, el próximo año, pero la economía va a seguir creciendo, ¿no? Y esperemos que después de eso ya pueda acelerarse más, debería acelerarse más, Claro. ¿no? Por lo menos por fuente doméstica. Estos temores, uno los escucha y no los puede creer,
Bueno, la misma CONFIEP sacó el primer día un comunicado diciendo que había un golpe de Estado, ¿no? Que bueno. no había ningún golpe de Estado. Pero hay un temor real, ¿no? Yo ayer escribí una columna sobre el temor a ser desposeído, ¿no? Me van a quitar, no sabemos muy bien qué en el imaginario, ¿no? Claro, la transnacional no tiene problema porque tiene seguros en el exterior, ¿no? Pero a mí me van a quitar porque, no sé, pues Antauro, Gregorio Santos, Marco Arana y Verónica Mendoza van a ser presidentes y van a estatizarlo todo. Ese es un temor que yo he escuchado, ¿eh? Es un temor que existe. Digamos, a ver, primero bueno, depende de quién, pero no creo que te quieren todos, ¿no? Bueno, depende de quién, ¿no? Pero si fuera esto. Pero yo creo que no hay una probabilidad, cada quien eso es su opinión, pero yo creo Claro. que el país al final termina siempre votando por opciones que pueda haber más de centro. Nos equivocamos ciertamente en muchas decisiones, ¿no? Pero yo no veo eso como una probabilidad de ocurrencia alta. Pero siempre, se nos equivocamos, pero siempre al centro. Pero hay que estar atentos, ¿no? Porque la gran prosperidad que hemos gozado los peruanos dependen con sus defectos, varias virtudes, pero también con sus defectos, de una forma de conducir la economía que ha traído prosperidad. Que hay que decir que está en la Constitución, esa es la vieja, el viejo pleito. El gran cuco ahí, y ese es un cuco real, es abrir el capítulo económico de la Constitución. Y yo se lo he dicho a la izquierda en todos los tonos, que no entienden que esto aterra. Mira, se pueden hacer muchas cosas. Cuando se habla de ofrecimiento productiva, de inclusión social, todo, la Constitución te lo permite. Lo que pasa es que por mucho tiempo los gobiernos simplemente decidían no hacer cosas que podían hacer para que esta prosperidad y bonanza le llegara a más peruanos. Lo que pasa es que no se trata de modificar la Constitución, es que el Estado sea mucho más diligente en implementar esas políticas para los ciudadanos. La Constitución propone, con éxito creo yo, y 25 años de éxito lo atestiguan, un programa que es libre mercado, respeto a la propiedad privada, o sea, no puedes expropiar sin pagar justiprecio, y estabilidad de los contratos. Exacto. Esas tres ejes son los ejes centrales del modelo económico de la Constitución. O sea, mi propiedad se respeta, si tú pactaste conmigo, me cumples, y el Estado no se puede meter a decir que no me cumples, y propiedad privada. Y libre mercado. Y rol subsidiario. Rol subsidiario del Estado. O sea, pero ese rol subsidiario que entra en el privado también es interpretativo porque en muchos casos el Estado no ha entrado donde ha podido, ¿no? Exactamente. Entonces, pero digamos, esos ejes, aparentemente la izquierda peruana no los respeta, porque quiere cambiar el capítulo económico de la Constitución para que los contratos no se respeten. O sea, yo siempre he peleado con ellos, pero ¿qué hay en el capítulo económico que te molesta tanto? ¿Ya? Y el tema central es el tema de los contratos. Sí, que los contratos puedan ser modificados unilateralmente por el Estado. Sí, ahí matas toda la inversión privada. Ahí matas todo. Toda la inversión ahí matas la fórmula del comercio privado, ¿no? Claro, lo cual no significa que el Estado no deba ser más diligente en solucionar su problema de eficiencia y entrar donde hay fallas de mercado. Obviamente. Por ejemplo, en regulación, cuando hay abuso de posición de dominio, lo que fuera, ¿no? Para proteger a los ciudadanos. O donde no hay presencia del Estado. No, además debería salir la ley antimonopolios de una vez. Sí, claro. O sea, Estados Unidos la tiene hace 100 años. Sí, hay pros y cons, pero yo sí creo que debería o sea, lo que pasa, ¿no? Yo siempre le explico a la gente, mira, en el año 93, cuando se escribe esta Constitución, el Perú era tan pobre que la acumulación de capital ni siquiera permitía monopolios porque no habían. Sí. Éramos un país pobre, paupérrimo. Pero nuestros mercados se han ido concentrando. Exactamente, pero a lo largo de 26 años con prosperidad, el decurso natural del capitalismo es el monopolio. Entonces tienes que establecer leyes antitrust como hacen todos los países capitalistas del planeta, porque si no terminas perjudicando al consumidor. Ahora tienes que fortalecer las entidades a cargo de eso, porque ahí también hay evidencia de que no necesariamente es una solución, pero digamos, es parte de, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que hay que ser consistentes con que al país, si bien hoy día puede crecer menos, es un entorno mundial diferente. Siempre estamos entre los mejores de la región. Yo creo que la gente, si hace una visión un poquito más larga, va a ver que en realidad ha habido bastante prosperidad para la mayoría de peruanos. Claro. En algunos casos, el Estado es cierto que pudo hacer más. Creo que algunos tratamos de que ese Estado tenga más presencia y es lo que se tiene que hacer, pero acá no se trata pues de zamaquear y cambiar las reglas de juego, que nos puede hacer mucho daño, ¿no? Claro. Y no sería que vaya a ocurrir tampoco. El otro día estuve en una reunión y José Chávez se molestó muchísimo porque yo dije que el capítulo económico de la Constitución había sacado la pobreza y con las condiciones externas, por supuesto,
Y me dijo, toda Latinoamérica creció. Sí, pero si no teníamos un capítulo económico como este, estaríamos Venezuela, pues, ¿no? Que no ha crecido, o Argentina. No, pero Perú lo creció mucho más que el resto. Y aún en esos tiempos de menor crecimiento, creces más porque tienes esa credibilidad y eres capaz de atraer. No, y además, como digo, son tres ejes bien claros: propiedad privada, libre mercado y respeto a los contratos. Que no se entiende es Perú representa el 0.3% del PBI mundial. ¿Qué significa? Pues. Somos nada. Tenemos 30 millones de personas, somos chiquititos. Entonces tu crecimiento tiene que ser, una parte importante es hacia afuera, abrir mercados. ¿Qué prefiero? ¿Venderle a 30 millones de peruanos o a 1.000 millones de chinos? Exactamente. Uno. Y dos, atraer capital. Porque el capital que generamos acá, si bien es importante, poquito, no es suficiente. Exactamente. No te da, pues, no te da para... Es por eso que esa fórmula de éxito no se debe cambiar. Que el Estado ha debido en el tiempo ir mirando más cómo tiene un crecimiento más equitativo, una distribución de la bonanza que beneficia a más peruanos, sí, eso es lo que algunos hemos intentado y creo que el Estado debe seguir tratando. Bueno, eso lo entendió Chile como hace 30 años, ¿no? Y esa fue la gran diferencia. Por eso Chile ahorita está en otra liga. Ya está en otra liga, nosotros no estamos en esa liga porque no entendimos eso. Pero ahí necesitamos un Estado que piense, pero también que defienda políticas de Estado. Lo que decías antes, no puede ser que uno desarrolle estrategias de diversión productiva entre un gobierno y que la derecha obtusamente diga, lo encarpeto porque me da la gana. Sin ningún tipo de argumento ni rendición de cuentas. Ahora, es divertido, ¿no? Porque a Humala también lo acusaban de comunista, pues a sus gabinetes también, ¿no? Entonces yo acabo de terminar de leer la novela de Mario Vargas Llosa, se la recomiendo a todos, donde esa fue la acusación contra un presidente que no era comunista y lo derrocan por comunista. Y lo único que quería este pobre hombre era hacer a los campesinos propietarios para crear un capitalismo de base, ¿no es cierto?, sobre tierras no usadas, ni siquiera usadas. Y lo único que pedía este pobre hombre era que la United Fruit pagara impuestos, nada más. Lo derrocaron, organizado por la CIA. ¿No sabes lo que... Entonces tú escuchas estas discusiones, de 50 años después, la misma cosa, no, 60 años después, la misma discusión. Yo creo que el gran problema es que, si bien hemos mantenido la macro estable y manejada, cuando vamos a políticas más de desarrollo, la izquierda en general en Perú no ha tenido ideas, se ha quedado en ideas que no funcionaron de hace 50 años, pero la derecha en el Perú también ha sido una derecha mercantilista, que no tiene nada de liberal. Que quiere su renta. Quiere su renta, ¿no? Entonces, ese espacio del medio ha sido muy difícil poder llenarlo, y cuando has tratado de llenarlo, después te cambian las condiciones, ¿no? Esa es la parte de madurez como país que creo que todavía no hemos alcanzado, ¿no? Ojalá que algún día lo alcancemos. Gracias al ministro, ex-ministro, ¿qué decir? Ex-ministro de Economía. Sí, hace 6 exes ya en tiempo récord, pero bueno. ¿Cuánto tiempo ya? 3 años y soy 6 exes. Nos tenemos que ir. Sí, me quedo con algunas preguntas. Preguntas, a ver. La crisis política que hemos vivido estos días va a afectar nuestra microeconomía. Está preocupado la economía del ciudadano de a pie. Sí, no debería, no de manera que se pueda notar. Quizás inclusive en términos de la gente a pie pueda mejorar un poquito porque no hay todo este ruido y un poco más de confianza. El empresarial, la inversión sí podría reentrarse un poco, pero resumen, no van a ver que las cosas van a ir más o menos como venían yendo. Si eso era para algunos mejor, bueno, va a ser no bueno, si otros era no tan bueno, va a ser no tan bueno, pero en ningún caso vamos a ver pues algo dramáticamente malo, ¿no? No, por ahí no va. En el periodismo sí nos va mal. A ver, ¿qué más? ¿Por qué no promovemos el valor agregado? Justamente mi punto, cuando hablamos de diversificación productiva, es una agenda de productividad, de cómo se mejora la productividad, no en la gran empresa, porque la gran empresa sola le va a encargar de eso, sino en las empresas pequeñas, en las personas, para que tengan capacidad de generar ese mayor valor agregado. De ahí la importancia de políticas educativas. Pero por ejemplo, ¿no? La izquierda tiene este discurso siempre que es muy gracioso, que dice, exportamos piedras. Entonces tú dices, no estamos exportando piedras, exportamos piedras sin valor agregado. Entonces, ¿por qué en vez de exportar cobre no exportamos ya la fábrica entera, no? O sea... Sí, porque son temas que eso requiere inversiones multimillonarias y tienen que ser en mercados, no es posible. Pero un ejemplo para que se vea, a veces se dice lo mismo, vamos en nuestro agroexportador, algunos creen, pero entonces exportemos los espárragos en frascos y en latas porque eso les genera valor. No, llevar el espárrago fresco a la mesa de un consumidor chino o holandés tiene un tremendo valor, ¿no? Entonces,
tenemos que seguir impulsando ese tipo de actividades e incorporar, digamos, unidades productivas, pymes más pequeñas, a estas cadenas de valor más grandes. Y esa agenda es una agenda de productividad a nivel de empresas y a nivel de personas. Capital humano, invertir en educación en la gente, estrategias de diversificación. Esa es la respuesta y eso es lo que se estaba buscando y esperemos que continúe, ¿no? Ahora que se acaba de retomar con el gobierno Vizcarra algunos de esos elementos. Si la CONFIEP no está de acuerdo con la disolución del Congreso, como lo hizo saber, ¿podría afectar esto a la inversión privada y pueden buscar otros mercados, sacando el dinero a otros mercados? Sí, bueno, a ver, yo creo que la CONFIEP se apresuró con ese comunicado. No necesariamente he tenido buenas relaciones tampoco con la CONFIEP en muchos momentos de mi vida, pero yo creo que no necesariamente representa la visión tampoco de todos los empresarios en el Perú. Eso yo también creo, ¿no? lo mismo. Y lo escribí sobre eso. Sí, puede haber. Internamente hay algunos problemitas. Sí, puede haber algunos por ahí que decidan que postergan decisiones, pero digamos, además, va a haber otros que no. Además hay alguna cosa que tienen que entender, sobre todo en el extractivismo, como les gusta decir a la izquierda peruana. O sea, la mina está acá. ¿Se dan cuenta? O sea, el cobre está acá. No está en ninguna otra parte. Sí. La anchoveta está en este mar, no está en otro mar. La madera está acá. O sea, las cosas que implican que están acá no se van a ninguna parte. Si tú haces alpaca, vas a tener textiles de alpaca en el Perú, no lo vas a tener en otra parte. Entonces es muy difícil que una inversión se retire, ¿no? Sí. De un día para otro, ¿no? Es exagerado, pero lo que tienes que ver es cómo preservas esas condiciones para que no opten cuando puedan optar por otros destinos. No es la situación ahora. Este ruido que todavía vamos a estar por unos meses, no en el día a día, pero más de decisiones más trascendentales, elecciones, cosas por el estilo, siempre te enfrían un poquito, pero nada muy dramático. Lo importante es que el Perú siga respetando esas reglas de juego internacionales para que decidan, por ejemplo, quiero plantar arbolitos, los planto en el Perú, en vez de decir los planto en Noruega, en Chile. Mire, o en Brasil. Para que usted entienda, yo uso ejemplos muy básicos, ¿ya? O sea, productividad es lo siguiente. Usted, señora, teje a palito, ¿ok? Y hace una chompa a la semana. Y de repente junta y se compra una máquina. Y hace chompas, y ahora hace una chompa al día. Exacto. De vende 30 chompas al mes, ya no 4, sino 30. Y con lo que usted gana ahí, se compra 10 máquinas y ahora hace 300 chompas y le da trabajo a 10 personas. Eso es aumentar la productividad. Exacto. Pero eso que requiere capital que pueda comprarme la máquina. ¿Quién me compra la máquina? Y requiere lo que llamamos capital humano, que yo tenga la capacidad de poder operar esa máquina. Claro, tengo que manejar la máquina. Entonces me tienen que educar y capacitar para hacer eso. Y ahí hay un rol importante del Estado. Claro. La educación es pública mayoritariamente en el Perú. Claro, entonces por el tema educativo, yo tengo que ser capaz de ahorrar para comprar la máquina, acceder a un crédito, tener las condiciones para acceder al crédito para comprar la máquina, saber operar la máquina, no malograr la máquina, reparar la máquina, mantener la máquina y hacer las 30 chompas. Y hacer chompas de calidad para que entonces esas 30 chompas las pueda vender a una cadena grande y las 30 se vuelvan después 300 y después 3000. Claro, pero si yo sigo tejiendo a palito, solo voy a hacer una chompa. Y soy la misma persona. Soy exactamente la misma persona, pero una chompa palito versus mi cantidad de máquinas que hacen las chompas. Ahora, para hacer eso yo necesito tener personas que compren las chompas. Porque si las personas no compran las chompas, ¿a quién le vendo las chompas? Sí. Y es mejor tener además de 30 millones de peruanos, 1.000 millones de chinos, 350 millones que tienen frío y que quieren gringos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y el mercado textil es un mercado también importante para la exportación peruana, por el algodón, además, por el trabajo del algodón en el Perú. Pero de nicho, ¿no? O sea, ahí vamos a nichos muy de élite, pero es bueno, da trabajo. Muy bien, como aquí no pasa nada, nosotros sí estamos misiazos, ¿no? Estamos rechihuán. Y esta radio vive de la caridad pública, porque casi no tiene publicidad, como han podido notar. Entonces, si usted quiere colaborar con Radio Santa Rosa, entra a www.radiosantarosa.com.pe y a través de PayPal nos pone pues un sencillo, algo, lo que no puso ayer en la iglesia porque no fue a misa, eso nos pone acá y nosotros así le traemos al ministro de Economía, lo tranquilizamos, ex ministro de Economía, Alonso Segura, y lo tranquilizamos un poquito, ¿no? Y usted nos pone una platita y todos somos felices. Muy bien. Nos vemos, Rosa María. Nos vamos. No se pierdan la entrevista en un rato con Vargas Llosa. Sí. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Rosa María. Hasta aquí.
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por